Biografías de grandes cristianos. Orlando Boyer. Primero, el misterio de los grandes cristianos. Visité el viejo templo de Nueva Inglaterra, donde Jonathan Edwards predicó su conmovedor sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado. Edwards sostenía el manuscrito tan cerca de los ojos que los oyentes no podían verle el rostro. Sin embargo, al acabar la lectura, el gran auditorio estaba conmovido. Un hombre corrió hacia él clamando: «Señor Edwards, tenga compasión». Otros se agarraban de los bancos pensando que iban a caer en el infierno. Vi cómo se abrazaban a las columnas para sostenerse pensando que había llegado el juicio final. El poder de aquel sermón aún tiene un gran impacto en el mundo entero, pero conviene conocer algo más de su historia, la parte que generalmente se suprime. Durante 3 días Edwards no había tomado ningún alimento y por 3 noches no había dormido. Había rogado a Dios sin cesar: «Dame la Nueva Inglaterra». Después de levantarse de orar, cuando se dirigía al púlpito, uno de los allí presentes dijo: «Su semblante era como de quien por algún tiempo hubiera estado contemplando el rostro de Dios». Aún antes de abrir la boca para pronunciar la primera palabra, la convicción del Espíritu Santo cayó sobre el auditorio. Fue así como se expresó J. Wilbur Chapman en sus escritos sobre Jonathan Edwards. Con todo, ese célebre predicador no fue el único que luchó con Dios en oración. Al contrario, después de leer cuidadosamente las biografías de algunos de los más destacados personajes de la Iglesia de Cristo, llegamos a la conclusión de que nunca se puede atribuir con razón su éxito únicamente a sus propios talentos y su fuerza de voluntad. Por cierto, un biógrafo que no cree en el valor de la oración ni conoce el poder del Espíritu Santo que obra en el corazón, no menciona que la oración sea el verdadero misterio de la grandeza de muchos cristianos. Leímos, por ejemplo, 2 libros bien escritos sobre la vida de Adoniram Judson cuando estábamos por llegar a la conclusión de que había algunos verdaderos héroes en la Iglesia, realmente grandes por sí mismos. Encontramos otra biografía escrita por uno de sus hijos, Eduardo Judson. En esa valiosa obra se descubre que aquel talentoso misionero pasaba diariamente horas de la madrugada y de la noche en íntima comunión con Dios. ¿Cuál es entonces el misterio del increíble éxito de los grandes cristianos en la Iglesia de Cristo? No hay en esto ningún misterio para aquellos que andan con Dios en oración, como anduvieron estos hombres. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los siguientes escritores cuyas obras nos sirvieron de inspiración para escribir estas biografías: Jerónimo Savonarola, Lawson; Martín Lutero, Lindsay; Sombert, Cotta; Arandas, Miller; Zingmaster, Morrison; Lima, Olson; Stewart, Canuto, Saussure, Knight Anglin y Forsham; Juan Bunyan, Gulliver y Lawson; Jonathan Edwards, Allen, Hickman y Howard; Juan Wesley, Bells, Lawson, Telford, Miller, Fitchett, Winchester, Joy y Byers; George Whitefield, Wilson, Lawson y Olson; David Brainerd, Smith, Harrison, Lawson y Edwards; Guillermo Carey, Harrison, Dalton, Marchand y Olson; Christman Evans, Davis y Lawson; Enrique Martin, Harrison y Peake; Adoniram Judson, Harrison y Judson; Carlos Finney, Day, Bells y Finney. Ciertamente aquí no empleamos la palabra grande en el sentido pagano, es decir, de grandes personajes que han sido divinizados. La Biblia habla de hombres que se han destacado por su valor, de los valientes, los fieles, los vencedores, etc. Y sus biografías nos inspiran, como los sermones más ardientes, destacados y emocionantes. ¿Cuántos creyentes se contentan con solamente escapar de la perdición? ¿Cuántos ignoran la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo? Romanos 15:29.
Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, la vida en abundancia. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El autor. Segundo, el gemir de miles de millones de almas. Se dice que Martín Lutero tenía un amigo íntimo cuyo nombre era Miconio. Al ver a Lutero sentado durante 3 días interminables trabajando al servicio del maestro, Miconio sintió compasión de él y le dijo: «Te puedo ayudar más desde donde yo estoy, permaneceré aquí orando, mientras tú perseveras incansablemente en la lucha». Miconio oró durante días seguidos por Martín, pero al paso que perseveraba en la oración comenzó a sentir el peso de la propia culpa. Cierta noche soñó con el Salvador, quien le mostró las manos y los pies, y le mostró también la fuente en la cual lo había purificado de todo pecado. «Sígueme», le dijo el Salvador, llevándolo a un alto monte, desde donde señaló hacia el naciente. Miconio vio una planicie que se extendía hasta el lejano horizonte. La vasta planicie estaba cubierta de ovejas, de muchos millares de ovejas blancas. Solamente había un hombre, Martín Lutero, que se esforzaba por apacentar a todas. Entonces el Salvador le dijo a Miconio que mirase hacia el poniente. Él miró y vio vastos campos de trigo blancos para la siega. El único segador que se esforzaba por segarlos estaba casi exhausto. De todas maneras persistía en su tarea. En ese momento Miconio reconoció el solitario segador. Era su buen amigo Martín Lutero. Al despertar del sueño, Miconio tomó la resolución: «No puedo quedarme aquí orando mientras Martín se fatiga en la obra del Señor. Las ovejas deben ser apacentadas y los campos tienen que ser segados. Heme aquí, Señor, envíame a mí». Fue así como Miconio salió para compartir la labor de su fiel amigo. Jesús nos llama para trabajar y orar. Es de rodillas que la Iglesia de Cristo avanza. Fue Lionel Fletcher quien escribió: «Todos los grandes conquistadores de almas a través de los siglos han sido hombres y mujeres incansables en la oración. Conozco a casi todos los oradores que han tenido éxito en la generación actual, así como a los de la generación anterior, y sé que todos ellos han sido hombres de intención en la oración». Cierto evangelista me impresionó profundamente cuando yo era todavía un joven periodista de un diario. Ese evangelista se había hospedado en casa de un pastor presbiteriano. Toqué a la puerta y pregunté si podía hablar con el evangelista. El pastor, con voz trémula y con el rostro iluminado por una luz extraña, respondió: «Nunca se hospedó un hombre como él en nuestra casa. No sé cuándo él duerme. Si voy a su cuarto durante la noche para saber si precisa de alguna cosa, lo encuentro orando. Lo vi entrar en el templo muy temprano hoy por la mañana y no volvió para desayunar ni para almorzar. Fui a la iglesia. Entré furtivamente para no perturbarlo. Lo hallé sin el saco y sin el cuello clerical. Estaba postrado de bruces delante del púlpito. Oí que con voz agonizante y conmovedora imploraba a Dios en favor de aquella ciudad de mineros, para que dirigiese las almas al Salvador. Había orado durante toda la noche, había orado y ayunado el día entero. Me aproximé furtivamente al lugar donde él oraba postrado en el suelo. Me arrodillé y puse la mano sobre su hombro. El sudor le corría por el rostro. Él no me había visto nunca, pero me miró por un momento y entonces me rogó: «Ore conmigo, hermano. No puedo vivir si esta ciudad no se acerca a Dios». Había orado en ese lugar durante 20 días sin que hubiese producido ninguna conversión. Me arrodillé a su lado y oramos juntos. Nunca había oído a nadie que insistiese como él. Volví de allí realmente asombrado, humillado y tembloroso. Aquella noche asistí al culto en el gran templo donde él oró. Nadie sabía que él no había comido durante el día entero, que no había dormido durante la noche anterior, pero cuando se levantó para predicar, oí a diversos oyentes que dijeron: «La luz de su rostro no es terrenal». Y no lo era en efecto. Él era un conceptuado instructor bíblico, pero no tenía el don de predicar. Sin embargo, esa noche mientras predicaba, el auditorio entero fue tomado por el poder de Dios. Esa es la primera gran cosecha de almas que presencié. Hay muchos testigos oculares del hecho de que Dios continúa respondiendo las oraciones, como en el tiempo de Lutero, de Edwards y de Hudson. Transcribimos aquí el siguiente comentario publicado en cierto periódico. La hermana Dabney es una creyente humilde que se dedica a orar.
Su marido, pastor de una gran iglesia, fue llamado para iniciar la obra en un suburbio habitado por gente pobre. Al primer culto no vino ningún oyente, solamente él y ella asistieron. Se quedaron desilusionados y era un campo dificilísimo. El pueblo no era solamente pobre, sino depravado también. La hermana Dabney vio que no había esperanza a no ser de que clamase a Dios, y resolvió dedicarse persistentemente a la oración. Hizo un voto a Dios, que si él atraía a los pecadores a los cultos y los salvaba, ella se entregaría a la oración y ayunaría 3 días y 3 noches en el templo, todas las semanas, durante un periodo de 3 años. Fue así que después que la esposa de ese pastor angustiado comenzó a orar sola en el salón de cultos, Dios comenzó a obrar enviando pecadores en tan gran número que el salón quedaba repleto de oyentes. Su marido le pidió entonces que orase al Señor y le pidiese un salón más grande. Dios conmovió el corazón de un comerciante para que desocupara el edificio que quedaba frente al salón, cediéndolo para los cultos. Ella continuó orando y ayunando 3 veces por semana, y sucedió que aquel salón más grande también resultó ser insuficiente para contener al público. Su marido le pidió nuevamente que orase y pidiese un edificio en que todos los que deseaban asistir a los cultos pudiesen entrar. Ella oró y Dios le dio un gran templo situado en la calle principal de ese barrio. En ese nuevo templo la asistencia aumentó también a tal punto que muchos de los oyentes se veían obligados a asistir a las predicaciones de pie, en la calle. Muchos de ellos fueron liberados del pecado y bautizados. Cuando los creyentes sienten dolores mientras están orando, es que hay almas que están renaciendo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. El gemir de miles de millones de almas en la tierra me llega a los oídos y me conmueve el corazón. Me esfuerzo pidiendo el auxilio de Dios para evaluar, al menos en parte, la densa obscuridad, la extrema miseria y la indescriptible desesperación de esos miles de millones de almas que no tienen a Cristo. Medita, hermano, sobre el amor del Maestro, amor profundo como el mar. Contempla el horrible espectáculo de la desesperación de los hombres perdidos, hasta que no puedas ya censurar, hasta que no puedas descansar, hasta que no puedas dormir. Al sentir las necesidades de los hombres que perecen sin Cristo, fue que Carlos Simbod escribió lo que acabamos de leer en el párrafo anterior, y es por esa razón que se consume el alma de los héroes de la Iglesia de Cristo a través de los siglos. En la campaña de Piamonte, Napoleón se dirigió a sus soldados con las siguientes palabras: habéis ganado sangrientas batallas sin cañones, habéis atravesado ríos caudalosos sin puentes, habéis marchado increíbles distancias descalzos, habéis acampado innumerosas veces sin tener nada para comer. Todo esto gracias a vuestra audaz perseverancia. Pero guerreros, es como si no hubiésemos hecho nada, puesto que nos queda aún mucho por alcanzar. Guerreros de la causa santa, nosotros podemos decir lo mismo. Es como si no hubiésemos hecho nada. La audaz perseverancia nos es indispensable todavía. Hay más almas para salvar actualmente que las que había en los tiempos de Müller, de Livingstone, de Peyton, de Spurgeon y de Moody. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Primera de Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. No podemos taparnos los oídos espirituales para no oír el llanto y los suspiros de miles de millones de almas en la tierra que no conocen el camino que conduce al hogar celestial. Contraportada 2. Este segundo tomo de biografías de grandes cristianos presenta en forma breve como el primero las biografías simplificadas de algunos de los más destacados personajes de la Iglesia de Cristo del siglo pasado y principios del presente. Muchos se preguntan a qué se puede atribuir el increíble éxito de siervos de Dios como Müller, Livingstone, Hudson, Taylor, Spurgeon, Moody, Godford y tantos otros. Ciertamente no a sus propios talentos, ni a su fuerza de voluntad. El verdadero misterio de la grandeza de esos cristianos ha sido y es la oración. Para aquellos que andan con Dios en oración, como anduvieron ellos, la vida de esos hombres llenos del Espíritu Santo tiene mucho de atrayente. Sus biografías nos inspiran.
Jerónimo Savonarola, precursor de la Gran Reforma, 1452-1498. Todo el pueblo de Italia fluía a Florencia en número siempre creciente. Las enormes multitudes ya no cabían en el famoso Duomo. El predicador Jerónimo de Savonarola abrazaba con el fuego del Espíritu Santo y, sintiendo la inminencia del juicio de Dios, tronaba contra el vicio, el crimen y la corrupción desenfrenada en la propia iglesia. El pueblo abandonó entonces la lectura de las publicaciones mundanas y banales y comenzó a leer los sermones del fogoso predicador. Dejó de cantar las canciones callejeras y se puso a cantar los himnos de Dios. En Florencia, los niños hicieron procesiones para recoger las máscaras carnavalescas, los libros obscenos y todos los objetos superfluos que servían a la vanidad. Con todos esos objetos formaron en la plaza pública una pirámide de 20 metros de altura y le prendieron fuego. Mientras esa pirámide ardía, el pueblo cantaba himnos y las campañas de la ciudad repicaban anunciando la victoria. Si entonces la situación política ya hubiese sido igual a la que hubo después en Alemania, el intrépido y piadoso Jerónimo Savonarola habría sido, por cierto, el instrumento usado para iniciar el movimiento de la Gran Reforma, en vez de Martín Lutero. A pesar de todo, Savonarola se convirtió en uno de los osados y fletes heraldos que condujo al pueblo hacia la fuente pura y las verdades apostólicas de las Sagradas Escrituras. Jerónimo era el tercero de los 7 hijos de la familia Savonarola. Sus padres eran personas cultas y mundanas y gozaban de mucha influencia. Su abuelo paterno era un famoso médico de la corte del duque de Ferrara, y los padres de Jerónimo deseaban que su hijo llegase a ocupar el lugar del abuelo. En el colegio fue un alumno que se distinguió por su aplicación. Sin embargo, los estudios de la filosofía de Platón, así como de Aristóteles, solo consiguieron envanecerlo. Sin duda alguna, fueron los escritos del célebre hombre de Dios Tomás de Aquino lo que más influencia ejerció en él, además de las propias escrituras, para que él entregase enteramente su corazón y su vida a Dios. Cuando aún era niño tenía la costumbre de orar, y a medida que fue creciendo su fervor en la oración y el ayuno fue en aumento. Pasaba muchas horas seguidas orando. La decadencia de la iglesia, llena de toda clase de vicios y pecados, el lujo y la ostentación de los ricos, en contraste con la profunda pobreza de los pobres, le afligían el corazón. Pasaba mucho tiempo solo en los campos y a orillas del río Po, meditando en la contemplación y la presencia de Dios, ya cantando, ya llorando, conforme a los sentimientos que le ardían en el pecho. Siendo él aún muy joven, Dios comenzó a hablarle en visiones. La oración era su mayor consuelo. Las gradas del altar, donde permanecía postrado horas enteras, quedaban a menudo mojadas con sus lágrimas. Hubo un tiempo en que Jerónimo comenzó a enamorar a cierta joven florentina. Sin embargo, cuando la muchacha le hizo comprender que su orgullosa familia Strozzi nunca consentiría su unión con alguien de la familia Savonarola, que ellos despreciaban, Jerónimo abandonó por completo la idea de casarse. Volvió entonces a orar con fervor creciente, resentido con el mundo, desilusionado por sus propios anhelos, sin encontrar a nadie que le pudiese aconsejar, y cansado de presenciar las injusticias y perversidades que lo rodeaban, las cuales no podía remediar. Resolvió abrazar la vida monástica. Al presentarse al convento no pidió el privilegio de hacerse monje, sino solamente que lo aceptasen para realizar los servicios más humildes de la cocina, de la huerta y del monasterio. En el claustro, Savonarola se dedicó con más ahínco aún a la oración, al ayuno y a la contemplación de la presencia de Dios. Sobresalía entre todos los demás monjes por su humildad, sinceridad y obediencia, por lo que lo designaron para enseñar filosofía, posición que ocupó hasta salir del convento. Después de haber pasado 7 años en el monasterio de Bolonia, Fray Jerónimo fue para el convento de San Marcos en Florencia. Cuando llegó, su desilusión fue muy grande al comprobar que el pueblo florentino era tan depravado como el de cualquier otro lugar. Hasta entonces él todavía no había reconocido que solamente la fe en Cristo es la que salva. Al contemplar un año en el convento de San Marcos, fue nombrado instructor de los novicios y por fin lo nombraron predicador del monasterio. A pesar de tener a su disposición una excelente biblioteca, Savonarola hacía más y más uso de la Biblia como su libro de instrucción.
Sentía cada vez más el terror y la venganza del día del Señor que se aproxima, y a veces se ponía a tronar desde el púlpito contra la impiedad del pueblo. Eran tan pocos los que asistían a sus predicaciones que Savonarola resolvió dedicarse enteramente a la instrucción de los novicios. Sin embargo, igual que Moisés, no podía de esa manera escapar al llamamiento de Dios. Cierto día, al dirigirse a una monja, vio repentinamente que los cielos se abrieron, y delante de sus ojos pasaron todas las calamidades que sobrevendrán a la iglesia. Entonces le pareció oír una voz que desde el cielo le ordenaba que anunciara todas esas cosas a la gente. Convencido de que la visión era del Señor, comenzó nuevamente a predicar con voz de trueno, bajo una nueva unción del Espíritu Santo. Sus sermones, en que condenaba el pecado, eran tan impetuosos que muchos de los oyentes se quedaban por algún tiempo aturdidos y sin deseos de hablar en las calles. Era común durante sus sermones que se oyesen resonar los sollozos y el llanto de la gente en la iglesia. En otras ocasiones, tanto hombres como mujeres de todas las edades y de todas las clases sociales rompían en vehemente llanto. El fervor de Savonarola en la oración aumentaba día por día, y su fe en la misma proporción. Frecuentemente, mientras oraba, caía en éxtasis. Cierta vez, estando sentado en el púlpito, le sobrevino una visión que lo dejó inmóvil durante 5 horas. Mientras tanto, su rostro brillaba y los oyentes que estaban en la iglesia lo contemplaban. En todas partes donde Savonarola predicaba, sus sermones contra el pecado producían profundo terror. Los hombres más cultos comenzaron entonces a asistir a sus predicaciones en Florencia. Fue necesario realizar las reuniones en el Duomo, famosa catedral donde continuó predicando durante 8 años. La gente se levantaba a medianoche y esperaba en la calle hasta la hora en que abrían la catedral. El corrompido regente de Florencia, Lorenzo de Médicis, trató por todos los medios posibles, como la lisonja, las dádivas de cohecho, las amenazas y los ruegos, inducir a Savonarola a que desistiese de predicar contra el pecado, y especialmente contra las perversidades del regente. Por fin, viendo que todo era inútil, contrató al famoso predicador Fray Mariano para que predicase contra Savonarola. Fray Mariano predicó un sermón, pero el pueblo no le prestó atención a su elocuencia y astucia, por lo que Fray Mariano no se atrevió a predicar más. Fue en ese tiempo que Savonarola profetizó que Lorenzo, el Papa y el rey de Nápoles iban a morir dentro de un año, lo que efectivamente sucedió. Después de la muerte de Lorenzo, Carlos VIII de Francia invadió a Italia y la influencia de Savonarola aumentó todavía más. La gente abandonó la literatura banal y mundana para leer los sermones del famoso predicador. Los ricos socorrían a los pobres en vez de oprimirlos. Fue en ese tiempo que el pueblo preparó una gran hoguera en la plaza de Florencia y quemó una gran cantidad de artículos usados para fomentar vicios y vanidades. En la gran catedral Duomo ya no cabían más los inmensos auditorios. Sin embargo, el éxito de Savonarola fue muy breve. El predicador fue amenazado, excomulgado y por fin, en el año 1498, por orden del Papa, fue ahorcado y su cadáver quemado en la plaza pública, pronunciando las palabras: "El Señor sufrió tanto por mí". Terminó la vida terrestre de uno de los más grandes y más abnegados mártires de todos los tiempos. A pesar de que hasta la hora de su muerte él sustentó muchos de los errores de la Iglesia romana, enseñaba que todos los que son realmente creyentes están en la verdadera Iglesia. Continuamente alimentaba su alma con la palabra de Dios. Los márgenes de las páginas de su Biblia están llenos de notas escritas mientras meditaba en las Escrituras. Conocía de memoria una gran parte de la Biblia y podía abrir el libro y hallar al instante cualquier texto. Pasaba noches enteras orando y tuvo la gracia de recibir algunas revelaciones mediante éxtasis o visiones. Sus libros sobre la humildad, la oración, el amor, etc., continúan ejerciendo gran influencia sobre los hombres. Destruyeron el cuerpo de ese precursor de la gran reforma, pero no pudieron apagar las verdades que Dios, por su intermedio, grabó en el corazón del pueblo.